dulce instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor. Queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro de ética del cuidado en el horizonte de la Pascua del Señor resucitado. En este encuentro, como en los demás, vamos a hablar de la ética del cuidado, pero con un componente especial, la ética del cuidado en las relaciones interpersonales. Esta dinámica también, como todas las anteriores, se nutre de una fuente, el Evangelio. Y si se nutre el Evangelio, pues vamos a retomar ese diálogo permanente que Jesús tuvo en su resurrección con sus discípulos, con sus amigos. En este diálogo específico de Emaús, el camino de Emaús, con los discípulos de Emaús. Y comprendemos allí en Lucas 24, 35 y siguientes, una entrada de Jesús siempre en los momentos en que se presentó de nuevo con sus discípulos en ese momento de angustia, soledad, tristeza, zozobra, duda, inquietud, incertidumbre. La paz esté con ustedes. O les traigo la paz. Jesús, hasta después de su muerte, la tenía clara. Sus discípulos no estaban bien, no estaban tranquilos, estaban en zozobra, estaban en esa condición de no paz. Y ese saludo es trascendental porque en el contexto de este saludo es que vamos a hacer hoy nuestro cuidado de las relaciones interpersonales. Eso tiene un fundamento especial porque el mensaje de Jesús con sus discípulos no solamente fue, eh, digamos, remitido solamente a un reino de Dios trascendental, sino fundamentalmente a las relaciones entre ellos, a que la paz es una construcción de ellos, de, como lo decíamos en los primeros encuentros, es el cuidado de la espiritualidad, es el cuidado de la palabra y es el cuidado de entre ustedes, que entre ustedes se cuiden. Y ese cuidado específicamente es el cuidado de las relaciones interpersonales en clave de paz, en clave de convivencia, en clave de desarrollo de ese apoyo mutuo para que nada ni nadie nos quite la paz. Por eso, a la luz del Evangelio de Lucas, a la luz del Evangelio de ese mensaje fundamental, cuando les ardía el corazón, cuando Jesús a través de su palabra les daba ese mensaje de paz, de tranquilidad, de esperanza, de gozo, de convivencia, de concordia, de misericordia. En ese sentido, el ejercicio que vamos a reflexionar hoy es con el valor de la paz. ¿Sí? La paz en las relaciones interpersonales. Con insistencia Jesús resucitado se presentaba a sus amigos diciéndole este saludo, la paz esté con ustedes. Y en las liturgias que nosotros hacemos, así comienza el que preside la liturgia, el sacerdote o el diácono o el obispo, la paz esté con ustedes. Es la entrada de un Jesús resucitado, de un mensaje fundamental para el pueblo que necesita paz. Por eso hay que cuidarla. Eso no es solamente un don que está guardado aquí en el corazón. Nosotros también tenemos un deber de cuidar esa paz, de proteger esa paz, de nutrir la paz, de hacerla crecer. En ese sentido Jesús era consciente de las mil dudas que tenían sus apóstoles, sus amigos, era consciente de que no era fácil, digamos, asumir ese proceso de comprensión del resucitado. No era fácil para ellos cuando se les ha diluido la esperanza después de ver a su maestro, a su amigo en un madero sin vida. La resurrección, ese acto de fe de creer en ese Jesús, les hizo despertar también, digamos, esa pesadumbre existencial profunda, esa intranquilidad que inclusive hasta el silencio entre ellos, pues era el fundamental, la fundamental experiencia. O sea, es incomprensible, no se entiende esto, ¿cómo es posible comprender esto? De hecho, ese estado de no paz, digamos, se genera en las relaciones personales e interpersonales. Es decir, el mensaje es claro, así sea un ejercicio de
de fe somos humanos. Tenemos pesadumbres, deudas, situaciones difíciles, todavía tenemos rencores por allá en el alma, todavía tenemos una cantidad de sinsabores en nuestra experiencia, en nuestra historia. La paz es difícil adquirirla, pero es más fácil si yo la cuido. Por eso comprendamos en esa primera parte que la paz sí es un deber, que la paz sí es un derecho y la paz es un don. Es un derecho porque no solamente porque está en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 22, sino es un derecho porque nosotros tenemos en la paz el resguardo de la esperanza, de la tranquilidad, de la concordia, de la convivencia, del respeto de las normas, y todo eso genera esa actitud de buenas y sanas relaciones con los demás. Pero también la paz es un deber. Y es un deber porque de alguna manera el entendido de la paz siempre se ha referido que estado de paz es porque no hay guerra, no hay conflicto. Estado de paz es porque, digamos, estamos tranquilos, estamos, digamos, en una tranquilidad. Resulta que no solamente eso, eso es la paz. La paz también puede entenderse como la creación de ambientes para comprensión mutua, creación de ambientes para crear concordias y sobre todo con el proyecto de la ciudad de la misericordia, ambientes de la misericordia, ambientes de espiritualidad samaritana, ambientes de cuidando la espiritualidad del otro, es también cuidar la paz del otro y la paz mía. Jesús muchas veces en el Evangelio también se dice, si en tu casa que vas a visitar, la casa que vas a visitar no te reciben el saludo de paz, tranquilo, ¿sí? Sacúdete las sandalias y ve a otra casa y sigue la misión. O sea, porque la paz es un don que también se cuida y la paz es también un deber cuidarlo. De este modo, la paz implica comunidad de personas que buscan un estado de tranquilidad, repito, más allá de pensar que no hay conflictos, no hay ningún tipo de intranquilidad, no solamente es eso la paz también es actitudes de calma, de sosiego, de serenidad, de mansedumbre, de mesura. Eso también es la paz, es decir, esa actitud de, como dirá nuestro científico Rodolfo Ginás, de parsimonia, de tranquilidad, de tomar las cosas con meditación, con reflexión y sobre todo con esperanza y confianza. Por eso, en definitiva, el hombre es un ser para la paz, una paz que no es la finalidad en sí misma, sino es un camino. Eso lo dijo Nelson Mandela cuando quería pues traer la paz a su pueblo, a su nación allá en Sudáfrica. La paz no solamente es el fin, la paz es un camino que debe construirse, edificarse, mancomunadamente trabajar por la paz en el día a día, en la cotidianidad. Repito, con las personas del barrio, las personas que viven en el conjunto residencial, en el trabajo. Esa actitud también es de paz. Por eso que nada ni nadie nos quite ese valor de la paz. Por eso la reflexión de hoy gira alrededor de la ética del cuidado de las relaciones interpersonales. Muchas de las grandes situaciones conflictivas que tienen las familias, las empresas, la sociedad, Colombia, es porque no se ha tenido una actitud de paz, no se ha cuidado la paz, por muchas razones históricas, políticas, económicas, pero aquí lo importante es cómo desde el Evangelio podemos recuperar ese don de la paz desde el cuidado de nuestras relaciones interpersonales. Por eso las relaciones interpersonales tienen un vínculo profundo con el cuidado de la paz. La paz es un don y es gratuito de Dios, pero ese don tenemos que cuidarlo y se cuidará en las relaciones con los demás, en las relaciones con uno mismo, en las relaciones con la naturaleza, en las relaciones con el Estado, en las relaciones con la ciudadanía, en las relaciones como sujeto que respeta unas normas cívicas. Ahí también tiene que ver la paz porque si yo respeto, pues no hay conflicto y si no hay conflicto, pues también de alguna manera hay un estado de tranquilidad. El mensaje de la resurrección nos tiene que, o sea, tenemos que transferir esa esperanza de paz, la paz esté contigo, pues en las cotidianidades. Eso no solamente se queda en nuestra religiosidad, también tiene que marcar nuestra espiritualidad con el otro. En ese sentido, la corresponsabilidad que nosotros tenemos
con, digamos, la paz es fundamental como derecho, como deber, como don, y sobre todo desde el contexto de la espiritualidad samaritana, porque implica dialogar con el otro, implica la espiritualidad samaritana, implica tener relaciones interpersonales con el otro, y son relaciones en paz y para la paz y desde la paz. Por eso, cuando hablamos de espiritualidad samaritana, no es solamente, digamos, un ejercicio de interiorización, sino también de exteriorización. Es decir, comprender que el otro necesita mi ayuda y necesita una ayuda, digamos, con los demás encuentros que hemos tenido de solidaridad, de su espiritualidad y sobre todo de relación con el otro. Uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es que no solucionamos las situaciones con actitud de paz, sino con actitud de a la defensiva. Estamos, digamos, creyéndonos más que el otro y entonces porque tengo una autoridad, porque tengo un cargo, porque tengo un título, porque soy más que, y se genera esos choques. Yo creo que también la paz implica eso, es la humildad, la tranquilidad. Por eso la ciudadanía tiene también allí un campo especial porque se cuidará éticamente las relaciones interpersonales porque todos de alguna manera estamos buscando ese ambiente propicio desde la paz, para tener relaciones interpersonales, digamos, pacíficas. ¿Cuál es el compromiso ético, queridos compañeros y hermanos de comunidad? ¿Cuál es el compromiso ético? Pues que de la paz como principio fundante de las relaciones interpersonales. O sea, la relación con el otro, si se funda en la paz, en les traigo la paz, en ese, la paz esté contigo, es que es precisamente porque no es para nada gratuito que Jesús haya saludado así. Es que el saludo de Jesús tenía un profundo significado porque sabía que sus discípulos no todos pensaban igual. Pedro pensaba diferente a Juan, Juan pensaba diferente a Santiago, Santiago pensaba diferente a todos sus demás compañeros de trabajo. Sin embargo, inclusive en los Hechos de los Apóstoles, esa discusión, el que se llama el primer concilio de Jerusalén, hubo un roce ahí entre Pablo y entre Pedro, y les tocó mediar fue a Santiago, y dice, un momentico, o sea, en paz, dialoguemos en paz y presentemos esta propuesta del cristianismo que están haciendo de una manera pacífica. O sea, nosotros somos cristianos, predicamos el Evangelio, predicamos la vida de Jesús y tenemos actitudes de no paz. Eso deja mucho que pensar y mucho que decir. Entonces la idea es que eso tiene un fundamento ético, un fundamento profundamente ético, porque si bien es cierto que estamos en una situación difícil en el mundo entero, política, salud pública, economía y todo lo demás, nosotros necesitamos tener comunidades de paz, que se salvaguarden, que protejan, que garanticen su futuro pues desde la paz. Esto tiene que ver precisamente con una postura ética de nosotros. O sea, hay que protegernos mutuamente, pero desde el horizonte de las relaciones interpersonales, porque no solamente es sobrevivir, es que tenemos es que vivir. Sobrevivir estamos acostumbrados a lo poco en el sentido de que tenemos que sobrevivir en esas condiciones. Hombre, tenemos el mensaje de Jesús, tenemos el mensaje de más de más de 5.000 años que lleva esta experiencia de la historia de la salvación, de toda la historia de la salvación de la humanidad, como para que nosotros digamos que en situaciones difíciles no podamos ser esos cristianos que se retan y que surgen y que son capaces de enfrentar las situaciones con visión de paz. Por eso, mis queridos amigos y compañeros, la ética, el cuidado de las relaciones interpersonales, como en el oro, en el crisol, como también lo dice la palabra, se prueban las situaciones límites que aparecen en la humanidad. Se prueban en esos tiempos de crisis humanitarias, de crisis de salud pública como la que estamos. Y por eso la predicación de la espiritualidad samaritana, soñando esta ciudad de la misericordia, tiene que tener los valores de Cristo resucitado, y el valor de Cristo resucitado es la paz. La paz esté contigo, ese es un valor del resucitado y tenemos que llevarlo a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestras relaciones con los demás. Por eso la ética del cuidado en las relaciones interpersonales, el componente de paz es el componente cristiano auténtico. Esto nos hace pensar que hay que trabajar duro, hay que trabajar con una profunda laboriosidad por la paz. Desde lo micro, desde mi casa, mis relaciones con mis hijos, con mi pareja,
con los compañeros de trabajo, con los compañeros, con los vecinos, porque ese es un trabajo de mucho labor, una labor mancomunada, que ese es el tema de nuestro próximo encuentro, la laboriosidad, el cuidado de cuidar todo esto con un profundo valor. Eso lo veremos en el próximo encuentro cuando sigamos profundizando la ética del cuidado en el horizonte de la resurrección del Señor. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.